del Evangelio según Marcos, muy, podríamos decir, corta, pero muy sustanciosa. Podemos decir que vamos a tener con esto una hora de predicación, pero lo que sí les puedo decir es que es sustancioso esto. Ustedes saben, queridos hermanos, que la base fundamental, la piedra fundamental del cristianismo es la muerte sacrificial del Hijo de Dios, la muerte sacrificial de Jesús. Entonces ese tiene que ser el centro, el foco. Permítanme decirle, queridos hermanos, no hay una sola persona que de pronto descubra y contemple aquella cruz en el pasado, aquella cruz que pagó, que estaba cubierta en sangre, colgando al Hijo de Dios. No hay ni una sola persona que contemple esa cruz que no pueda ser transformado, que no sea transformado. El problema de nuestra transformación, ¿por qué no hay una transformación en nuestras vidas muchas veces? Porque no contemplamos el sacrificio de Jesús en la cruz. Y Jesús hace un énfasis muy, muy fuerte, muy poderoso en su muerte. Lo que vamos a ver ahora, allí en el capítulo 9, desde el verso 30 al 32, vamos a ver la segunda predicción de su muerte y resurrección. El énfasis, siempre nosotros hacemos el énfasis en la resurrección, y está bien, está bárbaro, pero no hay resurrección si no hay muerte antes, ¿cierto? Y mayormente la muerte del Hijo de Dios, aquella muerte que partió la historia en dos, ¿sí? Porque nosotros decimos, sí, partió la historia cronológica, la partió su nacimiento, era cristiana antes de Cristo y después de Cristo, la era cronológica, pero la historia de la humanidad fue partida en dos en el momento de la crucifixión, ¿sí? Porque allí la humanidad se dividió en tres grupos. Hasta la crucifixión, queridos hermanos, había dos grupos en el mundo, judíos y gentiles, simplemente eso. Pero a partir de la crucifixión, en el momento de la crucifixión, la historia divide o separa a la humanidad en tres grupos, judíos, gentiles y la iglesia de Dios, compuesta por judíos y gentiles. ¿Ven? Entonces esa cruz allí, ese hombre colgando en la cruz allí, hace que la historia se parta. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres que han creído, por medio de esa cruz han creído en aquel que lo envió, han creído en Dios, en el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque miró a la cruz. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús le dice a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente de bronce allí en el desierto, y todo el que miraba, todo el que era mordido por las serpientes y miraba a esa serpiente, era sanado? Permítanme decirles, así será levantado el Hijo de Dios entre el cielo y la tierra. Entonces todo el que mira la cruz es salvado, ¿sí? Es salvado cuando mira a la cruz. Jesús es la serpiente de bronce. Jesús es la serpiente de bronce que Moisés levantó en el pasado. Moisés levantó en el pasado una serpiente de bronce para que todo el que mirara fuera sanado. Y Jesús es precisamente esa serpiente de bronce para que todo el que mire a la cruz sea salvado. Mirarán al que traspasaron. Eso habla del pueblo judío. Mirarán al que traspasaron, ¿sí? Ahora, vean ustedes lo que dice aquí, las riquezas que hay en estos tres versículos. Dice, saliendo de allí, deambulaban por Galilea, pero no querían que ninguno lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado a traición en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto, a los 3 días se levantará. Presten atención, que aquí dice se levantará.
Es decir, porque Jesús mismo dijo, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. ¿Sí? Ahora bien, tenemos que entender también que quien lo envió para que fuera entregado fue el Padre, ¿cierto? Pero el Padre y el Hijo uno son. ¿Van entendiendo? El Padre y el Hijo uno son. Dice, verso 32, pero ellos no entendían lo dicho y temían preguntarle. Temían preguntar. Escuchen. A modo de introducción, primero quiero decirles que el título del mensaje es que nadie lo sepa. El título del mensaje es que nadie lo sepa. Y ahora se van a dar cuenta por qué el título del mensaje. Se lo quiero dar a modo de introducción. Vean ustedes la secuencia en la Biblia. Luego de la transfiguración vino la exaltación de la escritura por encima de los escribas. ¿Se acuerdan lo que dijimos mensajes pasados? ¿No dice la escritura? ¿Sí? ¿No dice la escritura? Los discípulos decían, pero los escribas dicen esto. Pero Jesús dijo, ¿no dice la escritura? Eso es exaltación de la escritura por encima de lo que decían los escribas. Ahora bien, síganme. Luego la liberación del endemoniado, donde Jesús resaltó la necesidad de creer, ¿sí? De creer y mantenerse orando en comunión íntima con Dios para poder confiar en su cuidado en todo tiempo. ¿Recuerdan el mensaje pasado? Cree, ¿sí? Creo, dijo el hombre, dijo el papá del endemoniado, creo, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo que le era necesario porque para el que cree todo le es posible. ¿Lo creen ustedes o no? Todo te es posible. ¿Sí? Si vos crees, todo te es posible. Que tendrás momentos de duda, pero dentro de esos momentos de duda, dentro de tu corazón siempre habrá algo que te dirá, cree. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo el que te dice, cree, cree, que lo que vos estás queriendo, lo que estás anhelando, va a llegar, va a venir. ¿Amén? Amén. Bien. Ahora Jesús sale de aquella tierra para entrar en su tierra y tener un retiro espiritual con sus discípulos sin que nadie lo sepa. ¿Por qué un retiro espiritual? Bueno, síganme por favor. Vean ustedes, verso 30. Dice, saliendo de allí. Cuando dice saliendo de allí, Jesús está dejando atrás la zona de seguridad. Él estaba en el área de Cesarea de Filipo, bien al norte de Israel. Estaba fuera de la zona donde constantemente estaba siendo atacado, ¿sí? Y constantemente, recuerden ustedes que quisieron hacerlo, ya querían hacerlo rey a la fuerza por haber multiplicado los panes y los peces. Entonces él está dejando atrás la zona de seguridad. Y cuando dice saliendo de allí, este es el primer paso hacia Jerusalén. Y sabe que a partir de ahora está más cerca de su muerte, de su muerte en la cruz y de su resurrección. Ese paso, saliendo de allí, es decir, de la zona de comodidad de Cesarea de Filipo y entrando a Galilea, él sabe que está cada vez más cerca de Jerusalén. Y Jerusalén significa su tiempo de la muerte está llegando su tiempo de la muerte y la crucifixión. ¿Ve? Pero él se toma un tiempo. Vean ustedes conmigo. Verso 30. No todas las versiones lo dicen así. Pero la traducción textual dice, deambulaban por Galilea. ¿Qué significa esto? Esta vez vemos a Jesús caminar con sus discípulos sin un rumbo fijo, sin apuro, sin un compromiso. Es decir, en este momento Jesús está paseando con sus discípulos. Deambular significa vagar, significa pasear, sin un rumbo fijo. ¿Vieron cuando nosotros salimos a caminar y decimos, no tenemos la intención de ir a algún lugar? Vamos a caminar un rato, ¿sí? Sin rumbo, tenemos que charlar, pero vamos a caminar. Y caminamos y caminamos y caminamos, y vamos mirando el paisaje, y vamos mirando las cosas, y vamos hablando del tema que nos compete, o quizás saltando de un tema a otro, pero estamos paseando, ¿sí? No tenemos un compromiso, no vamos a tener mucho, no vamos a andar con el tema del horario, vamos a salir a caminar, a pasear. Y esto es lo que Jesús hace. Dice,
deambulaban por Galilea, es decir, entran ya a su tierra y van caminando sin rumbo fijo. ¿Por qué? Porque Jesús quiere tener un tiempo con los discípulos solos, sin que nadie lo sepa. Sin que nadie lo sepa. Vean ustedes. Primero, allí ustedes lo pueden ver, Él quiere estar solo con sus discípulos, sin ninguna multitud ni quien los interrumpa. Ahora es el tiempo en que Jesús quiere hablar algo muy serio, y esta vez, a diferencia de las otras veces, porque Jesús predice su muerte 3 veces a los discípulos, pero esta vez Él se toma su tiempo, sin que nadie lo sepa, sin que nadie los moleste, porque Él quiere tener un tiempo a solas con sus discípulos para poder hablar un asunto muy, muy importante que necesita que los discípulos lo tengan claro, porque cuando llegue el momento van a ser dispersados, pero ellos no pueden olvidar este momento y no pueden olvidar que Jesús se lo predijo. Queridos hermanos, yo pensaba cuántas veces nosotros, cuántas veces el Señor nos está llamando a tener un tiempo a solas con nosotros. Escuchen bien lo que les voy a decir, porque aparte de lo que hablamos el domingo pasado con la necesidad de creer y la necesidad de orar, la necesidad de tener tiempo a solas con Dios en oración, necesitamos apartarnos un tiempo pura y exclusivamente para el Señor. Sé que hay muchas actividades, sé que todos tenemos muchas cosas que hacer, pero nos es necesario tener un tiempo con Él, un retiro con Él. Sea el tiempo que tengas dispuesto, sea un día, sean 2, sean 4 horas, pero necesitas estar un tiempo a solas con Dios, porque Dios quiere hablarte. Dios quiere hablar con vos. Y si vos no parás, no detenés, no escuchás. Dios quiere decirte cosas muy profundas. Dios quiere decirte cosas muy importantes, pero no estás escuchando. Permitime decirte esta noche, no sé para quién es esto, pero no estás escuchando. Muchas veces Dios te llama. Y muchas veces te dice, quiero tenerte solo. O quiero tenerte sola. Quiero que estés para mí nada más. Por favor, necesito tenerte a solas. Y muchas veces, si no nos detenemos nosotros por voluntad propia, va a haber algo que nos va a detener para que escuchemos. Nadie dice amén, ¿no? Todos, queridos hermanos, por eso somos cristianos. Porque somos seguidores de alguien a quien no vemos, pero escuchamos. Nosotros lo vemos por fe. Si alguien no lo ve, es porque todavía no ha nacido de nuevo. Pero el reino de Dios se ve por fe. Ahora, Dios te está llamando. Dios te está diciendo, te necesito a solas porque tengo que hablar con vos. Vamos a pasear un rato, te dice el Señor. Vamos a caminar un ratito. Vamos a salir a pasear, vamos a salir a vagar. Sin un rumbo fijo, pero solamente quiero hablar. Vos y yo te quiero hablar. Quiero hablar profundamente a tu corazón. Como Oseas le dice a su esposa, y allí representa a Yahvé y a Israel. La llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. ¿Sí? Eso es una charla de amor. Necesito sacarte para que estés solo o para que estés sola, para que nadie nos interrumpa, pero necesito hablar con vos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús quiere un retiro, queridos. Entiéndanme. De la única forma en que vas a poder dar los próximos pasos en los próximos días es cuando te detengas un momento y lo escuches. Detenete y escucha. ¿Por qué? Porque a veces decimos nosotros, Dios no me está hablando. Sí, queridos, nosotros no estamos escuchando. No es que Dios no está hablando. Nosotros no estamos escuchando. Muchos de los trastornos, escúchenme, no tenía planeado decir esto, pero muchos de los trastornos que nosotros vivimos,
muchos de los problemas que nosotros vivimos, muchos de los estreses y de las locuras que vivimos nosotros es porque nunca nos detuvimos a escuchar a Dios. Nunca nos detuvimos a estar a solas un tiempo con Él. Porque cada vez que nos vamos a la oración, lo único que hacemos es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y decirle a Dios todo lo que queremos y todo lo que necesitamos. Pero cuando nos detenemos un momento, aquietamos nuestra alma, acallamos nuestro corazón y le decimos, Señor, acá estoy, hablame, necesito escucharte. ¿Cuántos? ¿Cuántas veces lo hiciste? No me respondan, pero ¿cuántas veces lo hiciste? Y estoy seguro que la mitad más uno de la congregación jamás lo hizo. Y ese es un problema. Porque cuando detengamos nuestra vida, como Jesús dijo, vengan muchachos que tengo que hablar con ustedes, quiero tener un retiro espiritual, que nadie sepa nada, pero necesito hablar de cara a cara, face to face, ¿sí? Cara a cara. Vamos a hablar, solos, un tiempo a solas. Te quiero conmigo, pero quiero que me escuches, que por favor me escuches. Y de la única forma en que me vas a escuchar es cuando no hay nadie alrededor y no estés apurada con todas las cosas que tenés que hacer. Hay un tiempo, queridos hermanos, yo se los muestro, se los grafico. Tenés un accidente, te llevan al hospital, yo te pregunto, ¿quién hace todas las cosas en tu casa? Sí, o las hace otro o no las hace nadie. Ahora, ¿por qué es tan difícil entender que necesitamos estar un tiempo a solas con Dios y que las cosas las haga otro, se las encarguemos a otro si hay otro, y si no, si otro no quiere cocinar, sí, bueno, que no coma. Pero necesitamos estar solos. ¿Amén? Amén. Vean conmigo, dice verso 30. Pero no quería que ninguno lo supiera. ¿Por qué? Porque necesitaba enseñar a sus discípulos. Esta vez no quería tener contacto con las multitudes. Sí, las multitudes son lindas y se nos llena la iglesia y gran cantidad de gente y maravilloso. Pero ¿cómo hacemos, queridos hermanos? ¿Cómo hacían los discípulos para toda la tarea que venía por delante si Jesús no los sacaba, no los retiraba un tiempo para charlar con ellos a solas? ¿Cómo hacían esos discípulos para toda la tarea que tenían por delante para realizar si primero no habían estado con Jesús a solas? ¿Recuerdan en el libro de los Hechos que la gente los veía y decían, estos estuvieron con Jesús? ¿Por qué se daban cuenta? Porque hablaban como Jesús. Cristianismo es identificarse con aquel que nos impregnó de su persona. Ser cristianos es estar impregnados de aquel que nos llamó a su obra, que nos llamó a ser salvos. Y de la única forma que te vas a impregnar de Él, que te vas a impregnar de su presencia, que te vas a impregnar de su persona, es cuando estás a solas con Él, no en las multitudes. Entonces Jesús dijo que nadie lo sepa. No quiero que nadie lo sepa. No le digan a nadie todo lo que yo voy a hablar ahora con ustedes, porque quiero a solas. Entonces hay cosas que Dios las va a hablar con vos, que por ahora, por el momento, no se las tenés que decir a nadie, no se las puedo decir a nadie, porque es una charla entre Él y vos. ¿Amén? Amén. Ya llegará el tiempo en que las tendrás que hablar. Así nos ha sucedido por muchos años en nuestro ministerio. Y se los doy como testimonio para que ustedes lo vean. Lo maravilloso que es el Señor cuando te dice, no es tu tiempo de hablar. No es tu tiempo de decir todas las cosas que yo te estoy enseñando. Ya llegará tu tiempo. Pero yo necesito tener una charla con vos. Así que eran horas, era tiempo, mucho tiempo charlando, estando a solas con Dios, buscando estar a solas con Dios. No porque mi familia me molestara, no porque los hermanos me molestaran, o no porque la gente me molestara, no Señor, sino porque había alguien que me estaba llamando para estar a solas con Él. Yo les pregunto, en los noviazgos, o cuando tenemos un gran amigo, ¿no queremos estar a solas? ¿No queremos que estén rodeándonos? Escúchenme. Fíjense ustedes, los jovencitos y jovencitas. Y los no tan jovencitos y no tan jovencitos.
quieren estar solos. Están de novio, lo primero que quieren es estar solos. Es peligroso, pero quieren estar solos. ¿Por qué quieren estar solos? Porque tienen cosas que charlar, tienen cosas que hacer. No, que no deberían, pero tienen cosas que hacer. ¿Pero por qué? Porque un tercero molesta. ¿Sí? Imagínense una pareja y que hay uno en el medio. Ya la captaron, ¿no? La entendieron. ¿Sí? No quiero entrar en más explicación. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. No quiere que en tu relación con Él se meta un tercero cuando te llama Él a estar un tiempo en su presencia. Porque quiere tener una charla con nosotros cara a cara y que nadie lo sepa. ¿Cómo puede ser que hablara cosas tan profundas del Señor y no quería que nadie lo supiera? ¿Por qué? Porque era una cuestión entre Él y sus discípulos. Y esto es lo que sucede con nosotros, queridos. Es una cuestión de Él y sus discípulos. Él y el que se considera discípulo del Señor. Es una cuestión así. Quizás no te entiendan, pero esta es una cuestión así. Y tenés un tiempo en que Dios te va a enseñar y te va a enseñar y te va a enseñar, pero probablemente muchas de las cosas que te enseñe no será ese el tiempo en que las tenés que decir, porque no es el tiempo, no están preparados. Pero habrá un tiempo en que tendrás que decir todo lo que Dios te enseñó. Pero primero, escúchenme, el Señor le dice a Jeremías, si hubieran estado en mi secreto, habrían sabido lo que tendrían que haber dicho. Pero como no estuvieron en mi secreto, están diciendo mentiras. El único que había estado en el secreto de Dios y que decía la verdad era Jeremías. Por eso iba de la cárcel al pozo, del pozo a la cárcel, de la cárcel al pozo. ¿Por qué? Porque decía lo que Dios le había dicho en lo secreto. Entonces lo que nosotros necesitamos es secreto con Dios, el lugar secreto con Dios. Porque habrá tiempos en que tendrás que decir las cosas, pero tendrás que estar fortalecido en ese secreto. ¿Amén? Amén. Esto es lo que Jesús hizo. Lo sacó, lo retiró. Pero no quería que nadie lo supiera. ¿Por qué? Porque necesitaba enseñar a sus discípulos. Porque emprendía el camino hacia la cruz y no podía permitir que algo lo interrumpiera. Ustedes saben, que lo dice el Evangelio de Juan, que en la segunda, queridos hermanos, en la segunda multiplicación de panes y de peces, Él se dio cuenta, Él percibió que lo querían tomar a la fuerza y hacerlo rey. Y no era ese el camino de Él era el camino de la cruz. No era ser rey en ese momento. Imagínense que venían y lo tomaban a Jesús para hacerlo rey, lo hacían rey a la fuerza. Roma se enteraba y dice, no hay más rey que César. ¿Y saben la sangre que hubiese corrido en ese tiempo? La cantidad de gente que hubiese muerto a mano de los romanos. También eso tuvo cuidado el Señor. ¿Amén? Amén. Entonces, vean ustedes, Él emprendía el camino hacia la cruz y no podía permitir que algo lo interrumpiera. Verso 31, vean ustedes conmigo. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, escuchen, aunque lo que va a enseñarles es lo que Marcos registra a continuación, esto es aplicable a nuestra vida devocional. El Señor nos llama a detenernos un tiempo para estar a solas con Él, nos llama a un retiro. Por eso sacó a los discípulos y les enseñaba aparte para que nadie lo supiera. Verso 31 dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán. Pero presten atención porque ellos no están entendiendo ni jota de lo que les está hablando. ¿Sí? Para ellos como para los escribas era algo que no podía suceder porque ellos no pensaban, aunque lo habían leído un montón de veces en el antiguo pacto, pero para ellos era una locura que el Mesías que ellos esperaban fuera la cruz. Era una locura eso. ¿Ve? Entonces, ¿qué? Dice el verso 31b, dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán. Esta es la segunda vez que predice su muerte y resurrección, y siempre el énfasis está en la cruz.
Y esto es lo que quiere que sus discípulos tengan bien registrado: la cruz. La cruz. Una de las cosas que le dijo, que le dijo a sus discípulos, y nos lo dice a nosotros, ¿qué es lo que siempre hace énfasis? Que tomemos nuestra cruz. Que tomemos nuestra cruz. La cruz significa un implemento de muerte. Y lo que está diciendo es que muramos a nosotros mismos para poder seguirlo a Él. Porque Él murió por nosotros. Ahora, si nosotros no morimos a nosotros mismos, no podemos seguirlo. Porque siempre tendremos otros intereses. ¿Me comprenden esto? Siempre habrá otros intereses. Entonces la cruz era lo que Él le quería recalcar. Siempre tendrás otros intereses. Vos fíjate, mira conmigo, cada vez que Dios te llama a algo, siempre hay algo que se te cruza y no lo podés hacer. Presten atención, porque lo que yo les estoy diciendo, si ustedes prestan atención, es revelador para la vida de ustedes. Muchas veces Dios nos llama a hacer algo, pero siempre hay algo que se cruza y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay intereses personales. Cuando pasa eso y no obedecemos a lo que Dios nos ha dicho, a lo que el Señor Jesús nos ha dicho, y no obedecemos cuando Él nos ha dicho que tenemos que hacer algo, es evidencia de que no hemos muerto a nosotros mismos. Porque si siempre en tu vida hay algo que está estorbando tu servicio a Dios, es porque no has muerto a vos mismo. Pero permitime decirte, no morir te va a matar. En sentido figurado. Se va a morir eso, porque te va a llamar para que lo hagas. ¿Amén? Sé que esto no es para aplaudirlo, porque cuando yo lo hablo esto, me quieren aplaudir la cara nada más. No es para aplaudirlo, pero entiéndanme, el que puede entender este concepto, el que puede entender que el que no tomó su cruz, es decir, el que no murió a sí mismo, no puede seguir al Señor, el que entiende que tiene que morir, ese será un verdadero discípulo del Señor. Porque cuando Dios lo llama, obedece. Entonces hay cosas en nuestra vida que todavía tienen que morir. Y hasta el último día hay cosas que van a tener que morir. ¿Amén? Amén. Qué feo. Debe ser una desazón tremenda llegar al final de nuestro camino, mirar para atrás y ver cuántas veces Dios nos llamó, cuántas veces nos dio la oportunidad de servirle y llegamos al final del camino y no le servimos. Qué frustrante. Qué frustrante, queridos. Si ustedes no quieren ser cristianos frustrados, obedezcan. Muéranse. Muéranse. Muéranse porque vivirán para el Señor. Vivirán para Él. Y no hay nada más maravilloso y más desafiante que servir al Señor. Amén. Eso tenía que dejarles claro. Eso tenía que quedarles claro. La cruz tenía que quedarles claro. Porque la Biblia ya lo predecía. Herirán al pastor y las ovejas se dispersarán. ¿Pero por qué las ovejas se dispersaban? Porque no habían entendido el mensaje de la cruz. Que le era necesario ir a la cruz. Por eso en la primera predicción, que nosotros ya la pasamos, le dice, cuando le habla de su muerte, cuando Jesús le habla de su muerte, Pedro le dice, no te acontezca tal cosa. ¿Y Jesús qué le dijo? No, tenés razón, Pedro. Lo voy a pensar el tema de la cruz, a ver. No, Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. No estaba hablándole a Pedro, no le estaba diciendo a Pedro Satanás. Estaba diciendo al que estaba detrás de él tratando de estorbarlo para que no vaya a la cruz. Porque la cruz era necesario. La muerte en la cruz era necesario para nuestra redención. ¿Eh? ¿Observan? Síganme. Vean ustedes. Será entregado a traición, dice. Si observamos con cuidado esta frase, será entregado, lo dice allí en el verso 31. Si observamos con cuidado esta frase, será entregado a traición, vamos a ver allí la acción de dos personas. Dice allí, observen conmigo,
si observamos con cuidado estas palabras, percibiremos la acción de un tercero en la entrega y otro tercero en la traición. Observe. ¿Quién es el que entrega a su hijo? El padre. En la entrega es la acción del padre, porque es el padre el que entrega a su hijo a la muerte. ¿Sí? Ahora bien, Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno agarró por su camino. Dice, cada cual se apartó por su camino. Pero Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién fue el que cargó el pecado sobre su hijo? El Padre, ¿cierto? El Padre cargó el pecado sobre su hijo. Vean ustedes, 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? El Padre hizo pecado a su hijo, lo hizo pecado a él. ¿Para qué? Para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Así que es el Padre el que entrega a su hijo. ¿Ve? En la traición participa otro tercero, y este estaba entre los discípulos. Aunque los únicos que sabían eran el traidor, el mismo Jesús, y Dios el Padre, quien entregaba a su hijo para ser sacrificado. El Padre entregaba a su hijo a traición, pero había quien iba a traicionar, y estaba entre los discípulos, solo que los demás no lo sabían. Y quizás hasta ese momento ni siquiera se estaba dando cuenta que el que estaba maquinando en sí era el mismo Judas. Pero nadie lo sabía en ese momento. Los únicos que sabían era el traidor, era Dios el Padre y Dios el Hijo, quien iba a traicionar al Hijo. Pero era necesario que así fuera. ¿Amén? Vean ustedes. El Padre entrega a su Hijo, quien a su vez se entrega a sí mismo. Y esto es importante poder comprenderlo. Es el Padre el que entrega a su Hijo, pero es su Hijo el que entrega su vida, porque es Él el que va a dar su vida por la humanidad. O sea, el Padre no lo fue empujando, ¿sí? El Padre le mostró que por ahí tenía que ir. Llegó el momento en que Jesús estaba frente a la cruz, y Jesús, ¿qué dijo? Al ver la agonía, en ese momento de agonía, Jesús, ¿qué dijo? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, si es posible, no quiero pasar por la cruz. Porque sabía todo lo que venía. Estaba de cara a la cruz. Sabía todo lo que venía. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuánto necesitamos nosotros decir, Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya? ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios? Pero cuando aprendamos a decir, anteponer en nuestras vidas la voluntad de Dios a nuestra voluntad, Dios te va a decir, bueno, ahora, a partir de ahora, soy yo el que va a manejar tu vida. Amén. Y, queridos hermanos, no hay nada más hermoso que dejarnos llevar por el fluir del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si no lo saben, se la están perdiendo. Así que este es el tiempo en que Dios nos está dando una nueva oportunidad para una entrega total de nuestro corazón a su voluntad. Amén. Amén. Bien. Vean ustedes. El Padre entrega a su Hijo, quien a su vez se entrega a sí mismo. El traidor es Judas, quien lo vende por 30 monedas de plata. El sumo sacerdote, Caifás, es el que lo acusa, y este a su vez lo entrega a Pilatos, quien tiene la autoridad para soltarlo, pero no lo hizo, porque fue un cobarde. Cada uno, queridos hermanos, cada uno era responsable. Cada uno de estas personas eran responsables delante de Dios y son responsables delante de Dios. Pero por encima de todos, se estaba por cumplir la voluntad de Dios. Todas esas personas responsables delante de Dios, aún así se estaba cumpliendo la voluntad del Padre. ¿Amén? Amén. Ahora bien, Jesús moriría en la cruz, y esto era lo que debía enseñar a sus discípulos. Ahora bien, todos los discípulos tenemos que tener presente la cruz.
Porque ese hecho sacrificial dividió la historia y separó la humanidad en tres comunidades: judíos, gentiles y la iglesia constituida por judíos y gentiles que han creído en Jesús como el Salvador del mundo. La cruz, queridos, la crucifixión, la cruz es lo que partió la historia. Y es aquello en lo que nosotros nos tenemos que enfocar. Cuando tenemos en nosotros esos sentidos o ese sentimiento de rebelarnos contra lo que Dios nos está diciendo, cuando tenemos esa actitud de autosuficiencia, de decir yo lo puedo hacer, yo lo quiero hacer y yo lo voy a hacer, miremos a la cruz un momento, para que no hagamos vana esa muerte en la cruz. Esa muerte en la cruz es para que nosotros entreguemos nuestra vida al que ya se sacrificó por nosotros. Esa entrega va a hacer una gran diferencia en tu vida, hermano. Va a hacer una gran diferencia en tu vida, hermano. ¿Amén? Amén. Verso 31, y ya quiero terminar. Dice, pero después de muerto, a los 3 días se levantará. Queridos, la resurrección de Jesús de entre los muertos es lo que hace la diferencia con cualquier otra religión. Porque aún así, mirando la cruz, si Jesús hubiese quedado en la cruz, lo hubiesen bajado de allí, lo hubiesen puesto en la sepultura, pero Jesús nunca se hubiese levantado de la tumba, nosotros seríamos una religión más. ¿O no? Para todos tienen un Dios muerto. Para todos, todas las religiones, todas las religiones del mundo tienen un Dios muerto. Y siempre todo se centra en uno mismo, en lo humano y en imágenes de cualquier material, de cualquier cosa. Pero gloria a Dios porque los cristianos tenemos y creemos en un Dios que murió, pero resucitó, que salió de la tumba y resucitó, y hoy creemos en un Dios vivo. Amén. Que venció la muerte. Entonces, si Él fue victorioso levantándose de la muerte, ¿cuánto más no va a ser victorioso a los hijos que creemos en esa resurrección? Amén. Amén. Verso 32. Dice, pero ellos no entendían lo dicho y temían preguntarle. Algo bastante común en todos nosotros, ¿sí? Preferimos callarnos a preguntar y quedar como ignorantes. ¿Vieron? Que cuando se está hablando de un tema, o están hablando de algún tema, y nosotros sabemos que si preguntamos quedamos como unos ignorantes, así que mejor no preguntamos nada. Mejor no pregunto nada. Y terminamos quedándonos con la ignorancia. Porque para que no nos llamen ignorantes no preguntamos, pero terminamos quedando como ignorantes igual, por no haber preguntado. ¿Cuántas veces me pasó a mí? Si pregunto, me quedo como un tonto. ¿Cierto o no? Pero bueno, estoy aprendiendo también a preguntar. Prefiero que me digan tonto, pero que me saquen de la duda, ¿cierto? Sácame de asno. Entonces ellos no quisieron preguntar, ¿ven lo que dice? Pero ellos no entendían lo dicho y temían volver a preguntarle. Es decir, Jesús habló, pero ellos no entendieron ni papa lo que decía. Pero tampoco tampoco les daba la cara para preguntar. Vean ustedes. No entendieron nada, pero no se animaron a seguir preguntando. ¿Por qué razón? Bueno, yo voy a dar algunas razones acá. Que a veces nos vamos a sentir identificados, ¿no? Quizás porque Pedro había sido reprendido. ¿Se acuerdan del Marcos 8:33? Un poquito más atrás. Dice quítate de mí, Satanás, o delante de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, Pedro ante esa reprensión dijo, no pregunto más. Ante esa reprensión prefiero no preguntar. Quedaré como tonto, pero otra vez no me van a reprender a mí. Dice, esa podría ser una de las razones. Otra de las razones, pensarían que a Jesús le parecería tonto lo que preguntara, ¿sí? En lugar de decir lo que decimos nosotros muchas veces. Prefiero quedar como tonto antes que preguntar y que me lo digan después. Encima que me digan tonto. Vean. O no querían saber más de lo que sabían, porque a mayor conocimiento, mayor compromiso. Recuerden esto.
A mayor conocimiento, mayor compromiso. Aleluya. Ese es el tema. Y este es uno de los clavos. No quiero saber más, porque si sé más, estoy más comprometido. Metí el dedo en el ojo, ¿no? ¿Es cierto o no es cierto? Pero bendito Dios, queridos hermanos, como si nosotros hiciéramos la obra. Yo quiero conocer más al Señor. Yo realmente quiero conocer más al Señor. Y eso me demanda más compromiso. Pero gloria a Dios, queridos, porque si algo en la vida me hizo sentirme realmente realizado, es el servir al Señor, queridos. Nada en la vida te va a hacer sentir más realizado que tu servicio a Dios. Y permítanme decirlo, van a pasar los años y te vas a dar cuenta cuán frustrado te vas a sentir cuando mires para atrás y nunca quisiste servir al Señor. ¡Qué frustración, hermanos! Claro que a mayor conocimiento, mayor compromiso. Claro que sí, pero ahí está la clave. Mayor conocimiento, mayor desafío, hermanos. Aleluyita. O como muchas veces sucede, no querían saber más de lo que sabían y preferían ignorar el resto. Como quien recibe un parte médico que todo está mal, pero no quieren preguntar para que no le digan qué tan mal. ¿Cierto? Hermano, vienen y te dicen, fulano de tal, el médico te dice, fulano de tal, mira, está mal el asunto, estás mal. Y nosotros decimos, ¿qué tan mal estaré? O como los que no quieren ir al médico porque saben que tienen un montón de cosas, pero no quieren ir al médico porque le van a descubrir todo. Dice, yo ya sé que hay algo que está mal, pero no quiero ir al médico para que me lo diga y me ponga a hacer tratamiento, porque no quiere saber más. Porque a mayor conocimiento, mayor compromiso. Amén. Concluimos con esto. Jesús se llevó a sus discípulos a un paseo y un retiro espiritual para grabar en sus mentes y corazones verdades que nunca más se borrarían. Lo mismo quiere Jesús hacer con los suyos. Es necesario tener un tiempo a solas con el Señor para ser enseñados por Él. Permítanme decirles esto, queridos, mientras Ámbar charla, mientras Ámbar habla. Permítanme decirles esto. Métanse en el río de Dios. Queridos hermanos, para aquellos que han estado cerca del mar, o cerca del río, o cerca de un arroyo, es más difícil caminar por la orilla con el agua hasta los tobillos que dejarse llevar por la corriente. ¿Cierto? Es más difícil correr, caminar a la orilla del mar o del río con el agua hasta las rodillas o con el agua hasta la espalda que dejarse llevar por la corriente. Y esto es lo que Dios quiere, queridos hermanos. Ya no camines más con el agua hasta los tobillos, ya no camines más con el agua hasta la rodilla, ya no camines más haciendo fuerza con el agua hasta la cintura. Sumergite en su presencia, porque Él te quiere llevar. Ya no camines más, ya no te esfuerces más, es Él el que te quiere llevar. Es la corriente del río del Espíritu el que te tiene que llevar, hacia donde Él quiere llevarte. El mundo va para un lado y el mundo se está perdiendo, va para allá. Pero cuando nosotros nos metemos en su presencia, entendemos que nosotros vamos siempre en contra de la corriente. Pero de la única forma en que lo vas a entender es cuando te metas en su presencia, de otra forma no lo vas a entender. Amén.